Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Teología Práctica. Este es el episodio número 18 y una vez más hemos invitado a una mujer, miembro de Iglesia Vida Vertical, y no cualquier miembro, porque es mi esposa Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bien, Qué nerviosa. bueno. Sí, nerviosa, ¿eh? Y sería bueno reconocer que hoy es nuestro aniversario. Sí, feliz Felicidades. aniversario. Gracias. 17 años de aguantarme. Sí, es mucho. ¿Cómo le has hecho? Se necesita una gracia extra Sí. en muchas direcciones. Dios es bueno. No, gracias a Dios por estos 17 años. Sí, Dios la ha verdad es sido que bueno. Dios ha sido bueno, nos ha tenido mucha paciencia y la verdad es Amén. que no los cambiaré por nada, No, ni yo. ¿cierto? Hemos aprendido mucho y básicamente podríamos decir que el tiempo que tenemos de casados casi es el mismo tiempo que tenemos de creyentes. Ujú, sí. Nos casamos como incrédulos, Ujú, Dios nos salva al ratito, como a los 6 meses por ahí sí. de habernos casado y por eso es que creo que tenemos ese parámetro de más o menos el tiempo de casado es tiempo de Creyentes. nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Amén. Ujú, Y hemos aprendido muchas cosas y seguimos aprendiendo ujú, y estamos aquí no porque seamos los expertos de nada, no. pero hay algunas cosas que Dios nos ha podido mostrar, que hemos podido aprender, ser enseñables y algo que me anima de invitarte a ti en el tema de hoy es precisamente por esa misma razón. Yo puedo ver la evidencia de gracia de Dios en tu vida, en el sometimiento a un pecador como yo, difícil de tratar muchas de las veces. Y de eso se trata el tema de hoy. Para los que nos escuchan, glorificando a Dios en el sometimiento a mi marido. Nada fácil, ¿cierto? No, nada fácil, pero digo, me sorprende, gracias por tus halagos, pero reconozco que es un área en la que yo tengo que crecer mucho todavía y yo sé que por la gracia de Dios no voy a seguir igual, ¿no? Me va a dar esa gracia de seguir creciendo en santidad. Y como tú lo dijiste, no es fácil porque pues nos sometemos a pecadores igual que nosotros, ¿verdad? Ahí empiezan un poco las dudas, ¿no? De si esto vale la pena, ¿cierto o no? Así Pero al es. final, si Dios nos lo pide y es una expectativa que tiene para nuestras vidas, es porque nos va a dar la gracia para vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio, ¿cierto? Amén. Y yo creo que sería bueno comenzar con este tema que puede llegar a ser controversial y muchas veces muy mal aplicado en la forma en la que se aplica en las vidas de las personas o las personas lo aplican a sus vidas. Es empezar con lo que no significa el sometimiento que nos pide la palabra de Dios. Bueno, primero que nada creo que hay un pasaje, en este caso Efesios 5, Ujú. si quieres acompáñame a ese versículo. En Efesios 5 vemos que hay un llamado al sometimiento, ¿cierto? Así es. 5:22. Si quieres, ayúdame a leerlo. Ujú. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ujú. Entonces, ese es parte del llamado, ¿cierto? Así Pero es. antes de ese viene el 21. ¿Qué dice el 21? El 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ok, entonces, ahí está hablando de que hay primero que nada, o sea, Dios tiene una expectativa de un sometimiento de los unos con los otros. Entonces, aunque hay un mandamiento después más clave y dirigido a las mujeres en el versículo 22, eso no quiere decir que yo no me tengo que someter a ti en muchas direcciones, ¿cierto? Así es. Entonces, empecemos por ahí. Ambos somos llamados al sometimiento mutuo. Ujú. Y después, de manera particular, Dios quiere hacer un énfasis con la mujer, ¿no? Para el sometimiento a su cónyuge, a su marido. ¿Cómo? Al Señor. En otras palabras, y creo que es ahí donde empiezan los problemas a veces, que no ponemos atención a la segunda parte, como al Señor. Así es. En otras palabras, tú eres llamada a someterte a mí siempre y cuando
tengas al Señor en mente. Ujú. Siempre y cuando estés considerando el sometimiento que ya estás buscando hacia Dios como una prioridad en tu vida, ¿cierto? Así es. Que es algo que no siempre hemos hecho muy bien, ¿no? Y como tú bien lo mencionaste en un inicio, seguimos creciendo y batallando en muchas direcciones, pero creo que es algo que Dios nos ha podido mostrar a lo largo de estos 17 años ya, ¿no? Cómo es que luce esto, primeramente para el Señor. Hay otro pasaje que tenemos por ahí, me parece que está en Colosenses. Sí, Colosenses 3:18. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahí está otra vez, ¿no? O sea, el mandato no está separado de la prioridad. La prioridad es qué le conviene al Señor, qué le conviene a nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que tal vez no le van a convenir a mi marido, o que tal vez van a contradecir el deseo o la voluntad de mi marido. Y en ese sentido, cuando eso suceda, que mi marido no esté alineado a las cosas que convienen al Señor, pues yo no me someto a mi marido, Así ¿cierto? es. Así es. Creo que eso es parte del llamado como creyentes. Entonces, ¿qué no significa el sometimiento? Que tú hagas todo lo que yo te digo, Ujú. ¿no? Y que complazcas todo lo que te pido. Así es, siempre está el filtro de la palabra de Dios, ¿no? Y de que si hay algo que no va a honrar a Dios, yo no tengo por qué someterme a ti. Exactamente, ¿no? Porque si fuera ese el caso, entonces estarías pecando en contra de Dios, Así es. ¿no? Estarías tal vez, sí, sometiéndote a mí, pero en el proceso haciendo un lado a Dios. Así es. Y eso no glorificaría a Dios en tu vida, Así es. ¿cierto? Sí, ¿no? Pero tristemente tenemos que reconocer que muchas veces así es como se ve el sometimiento cristiano, Sí, tristemente, tú lo has dicho. ¿no? Hay personas que creen, no, pues Dios me llama a someterme a mi marido, y aunque mi marido me esté pidiendo, no sé, no ir a la iglesia, ¿no? Porque no es creyente, Ujú. pues yo lo voy a obedecer porque aparte hay un pasaje que luego también se saca de contexto, ¿no? Y no sé si lo quieras leer. Sí. Está en Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 3. Ujú. ¿Qué versículo es, recuerdas? 3:1. 3:1. Ujú. Hablando un poco de esta idea de que el marido me pide no congregarme, ¿no? Y yo me quiero ganar al marido, ¿no? Yo quiero que mi marido también adore a mi Dios. Y entonces, como quiero eso y me lo quiero ganar, uso este pasaje para justificar que está bien que eso que mi marido me pide, y lo voy a soportar hasta cuando lo tenga que soportar, porque eso puede ser algo que va a usar Dios para que mi marido venga a Cristo, ¿no? Ujú. Así es como a veces se usa, ¿cierto o Sí. no? ¿Lo quieres leer? Sí, dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se toma ese pasaje? Así de, o pongamos el mismo ejemplo que ya di, ¿no? Pues mi marido no quiere que venga a la iglesia porque no es creyente, pero yo me lo voy a ganar callada y le voy a hacer caso, y con la esperanza de que él va a ser ganado para el Señor Así es. por mi conducta de no ser, de obedecerlo, de sucumbir a su petición, ¿no? Ujú. Y muchas veces así ven las mujeres cristianas el sometimiento, ¿no? Sí, estamos dejando aquí de lado la otra parte, ¿no? Donde dicen las escrituras que no nos dejemos de congregar, como muchos tenemos por costumbre, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo es que esas dos cosas, si yo, como tú dices, ¿no? Si yo digo, ok, voy a obedecer a mi esposo y no voy a ir a la iglesia, ¿cómo es que puedo cumplir ese mandamiento de no dejar de congregarme, ¿no? Entonces estoy Así es. dejando a un lado esa prioridad que Dios me está pidiendo. Exactamente, ¿no? Y el dejar de congregarme, usando los otros pasajes que ya leímos, no es conveniente al Señor. Porque es a través de la comunión con los santos que Dios quiere seguir transformando mi corazón, ¿sí? Quiere seguir santificando mi vida, quiere seguir conformándome a la imagen de Cristo. Y eso no va a suceder si no me congrego. Claro. Así de simple y de sencillo. Sí, ¿no? Y es muy clara la escritura, ¿no? Aquí es donde dice que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres,
Y luego dice en el 2, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Está hablando de sí un respeto, pero al mismo tiempo esa conducta que es sin palabras, es cómo es que yo voy a modelarle a mi esposo que Cristo es más importante para mí que cualquier otra cosa. Pues obviamente asistiendo a la iglesia, asistiendo a todos los medios de gracia que Dios me pone a través de su iglesia, y de esa forma mi esposo va a ver que mi prioridad es Dios antes que él mismo. Así es, y esa es la forma en la que lo voy a ganar, ¿cierto? Amén. Cuando él ve que él no es mi Dios, que él no es mi Señor. Así es. Mi Señor es otro. Sí, me voy a someter en la medida que él no se interponga entre mi sometimiento con Cristo y hacia Así Cristo, es. ¿cierto? En el momento en que ya haya una diferencia o conflicto en esa realidad, yo tengo que tomar mi parte hacia el mejor lado, que en este caso, ¿quién es? Obviamente Cristo, ¿no? Y en ese sentido yo glorifico a Dios en mi vida, ¿no? Claro. Porque ahí también aplican otros pasajes: el que no odie padre, madre, hermano, esposo, no es digno de ser mi discípulo. Entonces no es que lo vas a odiar de manera literal, simplemente tal vez él va a pensar, va a ver el que no lo escuches, el quererte congregar, como si estuvieras demeritando su autoridad o demeritando su autoridad de cabeza de hogar, pero en realidad así es como lo está viendo él, porque así es como lo quiere ver. En realidad nuestro primer llamado es la obediencia a Dios y a su palabra, honrar a Cristo. Claro. Otro argumento que he escuchado con respecto a este pasaje es, el ejemplo que poníamos, ¿no? De hacerle caso en todo al esposo cuando no es creyente, ¿no? Es el temor de la mujer a que el hombre la deje. ¿No? Y debemos de ser honestos y entender que sí es una posibilidad perder a tu marido por Cristo. Pero ¿es eso bíblico? ¿Qué es más bíblico? Actuar en temor y someterme a las peticiones de mi esposo, que es un no creyente y que me está pidiendo no congregarme por temor a que me deje, o más bien seguirme congregando a pesar de que yo sé que es una posibilidad de que él me pueda dejar. Claro. Pero ahí estar honrando a Dios con dispuesto a contar el costo de seguir a Cristo. Así es. Sí, otra vez, el llamado a la fe, a la piedad, viene con sufrimiento. Y a veces con consecuencias de cosas que no necesariamente deseábamos o estábamos buscando, pero que van a suceder por nuestra lealtad a Cristo, porque Cristo es nuestra prioridad, Él es nuestro enfoque, Él es el que está sentado en el trono y nosotros le servimos, nosotros le buscamos y queremos someternos a su señorío, ¿cierto? Así es. Y creo que no es fácil, pero tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la iglesia. Siempre estamos haciendo énfasis en la iglesia porque la iglesia es nuestro soporte también. Dios la quiere usar como ese grupo de apoyo, de animarnos, de no desmayar, de no bajar la guardia en medio del llamado difícil de lo que significa seguir a Cristo muchas veces cuando hay oposición, ¿no? Alguna vez también, no sé si recuerdas, en la iglesia donde nos salvó Dios, había un hermano que también tenía esto un poco chueco. Y nos decía, pues sí, Dios llama a mi esposa a someterse a mí y sí, por ejemplo, y nos ponía el ejemplo, ¿no? Si a mí me gustan las cortinas verdes y ella las quiere rosas, pues ni modo, le toca poner cortinas verdes y ni modo, se casó con un esposo que tiene preferencia en cortinas verdes y encontrar contentamiento en esa dirección, ¿no? Sí. Y en ese momento tal vez tú y yo éramos un poco inmaduros y como que no debatíamos esos temas, pero ahora que pienso en esa postura era totalmente anticristiana, antibíblica y sin amor. Así es. Ese no era el sometimiento del que habla la palabra de Dios. Así es. Eso quiere decir que una mujer, porque ¿qué es lo que significa ser la ayuda idónea? Sí, no, la ayuda idónea no es quedarte callada y no tener ninguna opinión con respecto a tu esposo, ¿no? Ayuda idónea es hablar cuando tienes que hablar, con la palabra de Dios si es necesario, y siempre filtrando, ¿no? Todo lo que estamos hablando a nuestros esposos a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, así es. No es quedarme callada y
y simplemente aceptar todo lo que mi esposo diga, a pesar de que yo sé tal vez que hay algunos aspectos en los que él está pecando, por ejemplo, ¿no? Recordar que el matrimonio es un ministerio mutuo y no es nada más tengo un líder al cual me tengo que someter y me tengo que quedar callada sin importar me guste o no me guste. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, en ese contexto del ejemplo que estoy dando de las cortinas, en realidad ahí la esposa tenía que hacer un llamado al arrepentimiento al esposo, ¿no? Aún en considerar cosas como quién es el que pasa más, normalmente, no siempre, quién es el que pasa más tiempo en casa, soy yo. Oye, yo me gustaría ver más el color de mis cortinas que el color de las tuyas. Tal vez las del cuarto las escogemos de tu color, pero todas las demás de la casa del color de mi preferencia, no sé, ¿no? Nos echamos un volado. O nos echamos un volado, pero al final del día, otra vez, no esa postura rígida de decir, ni modo, se casó con un esposo que tiene estos gustos y se aguanta, ¿no? No hace ningún sentido, no representa a Cristo, ¿no? ¿Dónde está el considerar el interés del otro antes que el nuestro? ¿Dónde está el ir la extramilla, el amar, ¿no? Hay muchos principios que ahora sí que se brincaron, ¿no? Y que no revelan el tipo de sometimiento bíblico que debemos estar buscando considerar, ¿cierto? Y eso aplica en todas las áreas de nuestras vidas, en las finanzas, en la crianza. O sea, la mujer tiene su voz y su voto. La mujer no se puede quedar callada ante una situación y sobre todo menos cuando, como mencionas, tal vez hay tintes de pecado en la decisión del marido. Tal vez hay algún tipo de orgullo o algún tipo de, yo qué sé, vanagloria, pereza espiritual, lo que sea. La mujer tiene que amar a su marido en las direcciones de hablarle verdad en amor, ¿no? Y creo que aquí tampoco algo que sería bueno mencionar en este episodio con respecto a este tema del sometimiento, que la persuasión es un instrumento que debemos de buscar considerar a la hora de ayudar a nuestro cónyuge a estar de nuestro lado en una decisión o en un tema donde tengamos que tomar juntos una decisión. Sí, eso es algo muy importante porque yo he podido ver cómo para mí, por ejemplo, ha sido más fácil someterme a tu liderazgo mientras tú has crecido en amabilidad, mientras tú has crecido en considerar mi opinión, mientras tú has crecido en escucharme, ¿no? Y no simplemente tomar la última decisión y la última palabra, ¿no? Es algo hermoso ver cómo tú me facilitas ese trabajo mientras tú obedeces al Señor. Entonces, pues yo animo a los esposos a eso. Sí, ¿no? Porque puede haber el caso en el que sí, lo que toca es seguir el liderazgo del esposo en algún tema o decisión, pero si nos manejamos con la bandera de, bueno, tú sométete, mujer, al final del día yo soy la cabeza de este hogar, pues eso no le ayuda a nada a la mujer. Tal vez hay algo que ella necesita entender, ver mejor, ¿no? con la palabra misma en mano, que le va a ayudar más a estar de tu lado, ¿no? Y tal vez lo que ese hombre tiene que hacer, más que sacar la carta bajo la manga, el as bajo la manga del sometimiento, por someterse, es trabajar en un discipulado. Claro. O trabajar en una charla persuasiva de, mira, mi amor, lo que queremos es que se haga esto por esto y el otro, y poner las cosas en perspectiva, usar los principios de la palabra que respaldan ese plan o esa idea, y entonces sí, ¿qué piensas? Y tal vez eso era todo lo que se necesitaba para que la mujer estuviera a favor de eso que se está proponiendo, o de eso que el esposo quiere que la mujer lo siga, ¿no? No dejar de lado el poder de la oración, ¿no? Orar por el esposo, ¿no? ¿Cuántas veces tú, me imagino que han sido bastantes, que has tenido que orar por mí? Unas cuantas. Y sí, definitivamente recordar que no es en nuestras fuerzas, que es Dios quebrantando los corazones, es Dios mostrando el pecado. Es más, no sé si quieres que contemos la historia de una vez, cuando todavía estábamos más inmaduros en la fe, y no me acuerdo qué tema era de tema de dinero, ¿cierto? Finanzas, y yo estaba manejándome un poco con esa bandera, que era nuestro segundo año en la fe, no más, creo. Estábamos más maduros, se supone, bueno, deberíamos haber estado por lo menos el cuarto año en la fe, y yo me estaba manejando un poco con esa bandera, ¿no? De que tú tenías que
simplemente aceptar la decisión de una compra que hice o algo así. Un gasto un poco fuerte que Un hiciste. gasto fuerte que hice. Y como que no te quería yo tomar en cuenta en que tú no estuviste tan de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Estábamos hasta discutiendo, era invierno, vivíamos en Canadá, el invierno allá es horrible, terminamos yendo a un McDonald's. a un McDonald's, y ahí estábamos pues viendo a los niños jugar en el área de juegos, mientras tú y yo estábamos indiferentes el uno al otro, y creo que ahí es donde entra la parte de, pues sí, de orar y confiar en Dios. No sé si habías orado antes o no, sería bueno descubrirlo. Sí, oré y estaba yo frustrada porque pues no entendía bien, ¿no? Cómo era que tenía que funcionar, ¿no? Mi sometimiento y tu liderazgo, pero había algo que no me cuadraba, ¿no? Y yo estaba molesta. Fíjate, bueno, pues entonces Dios escuchó tu oración, porque ese día llega un hermano que nunca nos encontramos fuera del contexto de la vida de la iglesia, y nos encuentra ahí sentados, y también llega de la forma más extraña porque no llegó a saludarnos, a hacernos preguntas, simple y sencillamente empezó a contarnos la historia de un pastor, ¿cierto? Que amigo de él, que estaba cercano a él, y que nos decía que su esposa estaba enojada con el pastor porque el pastor había comprado, creo, una cafetera cara, ¿no? Una cafetera cara o algo que quemaba el grano del café, ya no me acuerdo bien. Y ya básicamente estaba como que contando la historia de la inconformidad de la esposa ante la compra de su marido, en donde él también básicamente, pastor, tristemente, se estaba manejando bajo esa línea de, no, pues tú sométete en mi decisión. Y cuando Dios nos trajo esa historia así de la nada, sin haber hecho preguntas nosotros tampoco para como quererla escuchar, Dios mostrándome a mí que yo necesitaba escucharte a ti. O sea, que tenía que poner más cuidado a mis decisiones y a tomarte en cuenta en ellas, ¿no? Y fue ese momento como, yo diría, yo me sentí en ese momento como David y el profeta Natán, ¿no? Casi nos mandó a mí Natán en ese momento Dios a través de este hermano, y escuchando, y qué bueno que no me preguntó, ¿y tú qué piensas, Omar? Solo recuerdo que nos contó la historia y se fue. Sí. No, o sea, ni siquiera esperó una retroalimentación de qué pensábamos ni nada. Pero fue lo que Dios quiso usar para ayudarme a entender que necesitaba llevar un liderazgo más piadoso en entender que tu sometimiento no debía ser tiránico, ¿no? No debía ser sí, o sea, en una perspectiva tan errada como estaba viendo en ese momento el tema financiero. Así es, sí, es hermoso ver cómo Dios tiene cuidado de eso, ¿no? En medio de nuestra falta de teología, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nuestro matrimonio, y si Él tiene que traer a alguien, ¿no? De lejos y con una historia aislada. Con una historia aislada y traernos a la atención nuestro pecado, pues lo va a hacer, ¿no? Y es algo hermoso y en lo que podemos descansar, ¿no? Que Dios está trabajando, aunque nosotros pensemos que aunque no. Nosotros no queramos que trabaje, ¿no? Exactamente. Y creo que, bueno, podría decir que como que ese momento Dios lo usó no nada más para que yo te pidiera perdón en haber hecho un gasto en donde no fuiste considerada, sino que también creo que como que fue un parteaguas, y a partir de ahí vimos cambios más considerados. Solamente fuimos creciendo en la palabra de Dios, y la palabra también nos trajo convicciones altas hacia entender lo que significa el sometimiento bíblico y hasta dónde tú puedes influenciar en las decisiones que yo vaya a tomar para nuestra familia. Así es. Y bueno, como mujeres también debemos de tener cuidado, ¿no? Porque nuestra tendencia es al control, ¿no? Cierto. Es al control, y pues podemos tender a irnos al otro extremo, ¿no? Pero Dios no quiere que estemos calladas, ¿no? Dios quiere que seamos esas ayudas idóneas para nuestros esposos, pero pues teniendo cuidado de eso, ¿no? De no querer controlar las cosas, ¿no? Siempre dar nuestra opinión con nuestras manos abiertas, sabiendo que tú eres el líder del hogar, ¿no? Y orando por ti también. Así es, y de la misma manera a veces la mujer persuadir al esposo, ¿no? O sea, así como hablé del esposo persuadir a la mujer para tenerla de su lado en una decisión, en un tema, a veces cuando evidentemente el esposo no está viendo las cosas bien y está errado en su perspectiva de algún tema, alguna decisión que haya que tomar, que obviamente va a afectar a la familia, aunque no vaya a afectar a la familia, simplemente que afecte su relación y su santidad, la mujer ahí puede
pues sacar el libro, ¿no? Y decirle, mira, yo veo este principio, yo veo estos temas, yo veo estos ejemplos. Así es. Contradicen lo que tú me estás mostrando, lo que tú quieres hacer o lo que sea, ¿no? Claro, y ese es un llamado también para nosotras las mujeres, ¿no? Muchas veces pensamos que la teología es solo para los hombres, tontamente, ¿no? Nosotros tenemos que ser también unas teólogas, ¿no? Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder ayudarnos, ¿no? Mutuamente en el matrimonio y en otras áreas de nuestra vida, en la crianza, en tantas áreas, ¿no? Pero sin no pensar que Dios no quiere que yo me vuelva una teóloga, ¿no? Dios quiere que yo sepa más de su palabra y que sepa usarla bien. Así es. Y que no la saque de contexto y no la use como para mi beneficio simplemente, sino quiere que conozca bien su palabra para honrarlo a Él con ella, ¿no? Amén. Y aún creo que en medio de esa verdad, cuando las cosas nos estén dando, ¿no? Recordar que eso no significa que entonces vas a ceder, sobre todo cuando no hay claridad en ambos, ninguno persuade al otro. Creo que ahí es donde también entra la iglesia local, ¿no? Cómo la iglesia local le va a dar la razón a quien tenga que tener la razón. Cómo la iglesia local va a mediar en medio de diferencias de opiniones, porque tal vez hay uno que se está basando en la palabra y otro que está siendo emocional o carnal en su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia, creo, de vivir otra vez nuestras fes en comunidad, para que cuando vengan esos momentos, que van a venir, claro, no nos sintamos como solos en estos asuntos, sino sepamos que Dios nos ha puesto un medio de gracia al cual podemos acudir para resolver temas del matrimonio, del sometimiento mismo, ¿no? Claro, y no es fácil porque requiere humildad, requiere ser vulnerable, requiere reconocer que no lo sabes todo, que tu matrimonio no es perfecto y que requieres ayuda, al final de cuentas, y estar dispuesto a ser enseñable. Sí, así es. A veces toca, nosotros lo hicimos un par de veces por ahí, ¿no? Y del tema de las finanzas precisamente, ¿no? Sí. No entendimos siempre a la primera, pero creo que Dios fue usándolo como un todo para eventualmente llevarnos a donde creo que estamos parados ahora, que estamos parados en un mejor lugar, ¿no? Y definitivamente tenemos que seguir creciendo, claro, ¿no? Pero ha sido la gracia de Dios que nos ha podido mostrar a lo largo de ya 17 años en las que podemos decir que ya no somos los que éramos antes. Amén. ¿Cierto? Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pues muchas gracias, Miriam, por acompañarme en el tema de hoy. Espero pues haya sido de ánimo, haya sido edificante para tu corazón, no fue para el mío, y espero también haya sido edificante para aquellos que nos escuchan sobre este tema de glorificar a Dios en el sometimiento, ¿no? Para las mujeres, que aunque también ya mencioné, también los hombres hay cosas que nos tenemos que someter, ¿no? Y obviamente siempre y cuando todo nuestro sometimiento sea bíblico y para gloria de Dios, pues va a ser un buen sometimiento, va a ser algo que al final nos va a beneficiar en nuestras vidas, y así siempre es como funciona con esto de la obediencia a la palabra de Dios. Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos, por escuchar este podcast, y recuerden, hacedores, no solamente oidores. Gracias, te amo. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.